la nulidad de todo lo actuado con relación a mi patrocinado, al señor Jorge del Castillo, ordenando que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa derive los actuados a la Fiscalía de la Nación como corresponde. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Aurelio Pastor, excongresista y exministro del Partido Aprista, presenta una cuestión previa contra su defendido, el excongresista Jorge del Castillo. Se solicita la nulidad de todo lo actuado y que el caso se derive al fiscal de la Nación. Su defensa se centra en que el investigado es excongresista y tiene el derecho al antejuicio político según él. Artículo 99 de la Constitución. Doctora Pastor, tiene usted 10 minutos para que sustente su pedido. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todos nuevamente. De acuerdo a lo solicitado por usted, señor juez, voy a ser bastante puntual porque creo que este es un caso que lo vamos a entender de manera bien simple. Nosotros hemos solicitado, y nuestra pretensión concreta, es que al amparo del artículo 4º del Código Procesal Penal, que se declare fundada nuestra cuestión previa deducida contra la disposición fiscal número 74 del 8 de abril del 2023 de la carpeta fiscal 51-2018 que se sigue ante el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios. Y como consecuencia de ello, que se declare la nulidad de todo lo actuado con relación a mi patrocinado, al señor Jorge del Castillo, ordenando que la Fiscalía Supraprovincial Corporativa derive los actuados a la Fiscalía de la Nación como corresponde. El argumento es absolutamente simple. Había preparado algunas láminas, pero voy a hacer más verbal porque creo que esto lo vamos a entender mejor de esta manera. La Fiscalía Provincial imputa al señor Jorge del Castillo dos delitos. El delito de asociación ilícita para delinquir y, en segundo lugar, el delito de lavado de activos agravado. El delito de asociación para delinquir lo desarrolla, señor juez, en la página 1975 de la mencionada disposición número 74. 1971, perdón. A partir de la página 1971 hasta la página 1999 está el desarrollo de la imputación contra el doctor Jorge del Castillo. En la página 1971 menciona lo que corresponde al delito de asociación ilícita para delinquir. Y señala lo siguiente, voy a ser bien puntual porque esto es la parte medular de este debate. Dice lo siguiente: se le imputa asociación ilícita para delinquir agravada porque durante el periodo 2005-2011 Jorge del Castillo, conjuntamente con sus coimputados, habrían diseñado un plan criminal destinado, ojo, al copamiento de los poderes del Estado por parte de los integrantes del Partido Aprista Peruano, de las personas allegadas y de otros miembros de la organización política, a través de cargos de representación popular, por elección popular, cargos de confianza, etc. El copamiento, señala la Fiscalía, antes descrito, se había gestado en el marco de las elecciones generales del 2006, hasta fines del periodo de gobierno del 2011, inclusive culminado esto, estando a que el objetivo de obtener beneficios particulares, personales y o en intereses privados propios de la empresa Odebrecht y otras empresas jurídicas vinculadas a Odebrecht y de la misma naturaleza, desplegando para ello la presunta comisión de delitos penales. Acto seguido, señala, en este caso, la referida estructura criminal integrada por el Castillo y otros habría desplegado incluso actos de agotamiento del tipo penal para delinquir en favor de ellos. ¿Y en función de qué? Desarrollando, dice la parte C de la imputación fiscal, este posesionamiento de la estructura criminal se habría visto reforzada de manera presunta por el cargo de secretario general 2 del partido, desarrollando actividades en fechas dentro del periodo 2005-2011, así como ejerciendo funciones parlamentarias por la célula parlamentaria aprista del Congreso de la República durante el periodo 2006-2011. Es decir, la Fiscalía imputa al señor Jorge del Castillo haber formado parte de una asociación criminal para delinquir en tanto congresista de la República. Lo señala de manera expresa. Último párrafo del punto C de la página 1971. Dice, así como ejerciendo funciones parlamentarias por la célula parlamentaria aprista en el Congreso de la República durante el periodo 2006-2011. Claro, más clara no puede ser la Fiscalía. Más clara no puede ser la Fiscalía. Acá no hay una imputación al ciudadano Jorge del Castillo. Hay una imputación al congresista Jorge del Castillo por las labores que realiza como congresista de la República. Eso está claro. La segunda imputación es el delito de lavado de activos.
Y en esta segunda imputación, señor juez, que empieza a desarrollarse en la página 1984, usted podrá revisar de manera expresa, la Fiscalía señala lo siguiente: se imputa a ciudadanos del Castillo Galvez ser autor de la presunta comisión de delito de lavado de activos, previsto en el artículo 1, acto de conversión y transferencia, y artículo 3, y entre paréntesis lo pone de manera expresa. Más claro no puede ser. Dice: el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. Perfecto. O sea, para la Fiscalía, el señor Jorge del Castillo formó parte de una asociación para delinquir en la que actuó en tanto congresista de la República, y que esa asociación para delinquir además realizó actos de lavado de activos. Más claro no puede estar. Muy bien. ¿Qué es el artículo 99 de nuestra Constitución, señor juez? Que entiendo que en los últimos días se ha revisado largamente por su despacho. Dice lo siguiente. Dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, entre otros a los representantes al Congreso, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones, que es lo que la Fiscalía está imputando. ¿Y qué cosa es el delito que se comete en el ejercicio de sus funciones? Dice: por delito cometido en el ejercicio de funciones se debe entender todo aquel delito que se comete abusando o aprovechándose indebidamente del alto cargo que se desempeña. Es decir, al doctor Jorge del Castillo, la Fiscalía le imputa que, abusando de su cargo de congresista de la República, habría formado parte de una asociación ilícita con la finalidad de realizar delitos de lavado de activos. Finalidad de una organización política. La finalidad de una organización política es llegar a obtener poder y ejercer el poder a través del ejercicio de los cargos públicos. Es decir, la Fiscalía lo que ha hecho es imputarle al doctor Jorge del Castillo formar parte de un partido político con la intención de copar el poder. Pero lógico, porque un concepto claro de la actividad de un partido político dice: un partido político busca alcanzar el poder político para implementar sus ideologías, propuestas y políticas en la gestión gubernamental. Además, aspira a representar y defender los intereses de un sector de la sociedad. A través de la participación en elecciones, busca obtener cargos públicos para influir en la toma de decisiones y contribuir al desarrollo del país de acuerdo con su visión y plataforma política. Es decir, la Fiscalía le imputa al señor Jorge del Castillo formar parte de una asociación ilícita para delinquir en tanto congresista de la República, con la intención de ejercer las funciones que le corresponden a un partido político. ¿Dónde está el delito? No lo sé. Habrá que explicarlo más adelante. Lo que nos interesa para este debate, señor juez, es que, como usted ha podido ver, se le está imputando al doctor Jorge del Castillo haber cometido un delito en el ejercicio de función pública. Y la Constitución es clara al señalar que cuando uno comete, un alto funcionario, un delito en ejercicio de su función pública, le corresponde el antejuicio por los delitos de función. No es propiamente un delito de función. Los delitos de función son para los policías militares. No es propiamente un delito consignado en el Código Penal con respecto a los delitos cometidos contra la administración pública. No. Es un delito en ejercicio de sus funciones. ¿Y qué cosa es un delito cometido en ejercicio de sus funciones? Cualquier delito. Lo dice la doctrina, cualquier delito. En la medida en que sea realizado abusando del poder que se tiene, que es lo que la Fiscalía imputa al doctor Jorge del Castillo. De manera, señor juez, para no hacerla más larga, porque creo que esto está bastante claro, nosotros volvemos a señalar, y luego ya en el debate posterior podemos aclarar algunos detalles de la jurisprudencia que existe al respecto. Nosotros volvemos a señalar que nuestra pretensión concreta en este caso es que se declare fundada la cuestión previa que hemos deducido y que, en razón de ese petitorio, sea derivada la presente investigación a la Fiscalía Suprema, la Fiscalía de la Nación, como corresponde. No estamos en contra de que se realice una investigación. Lo que pedimos es que la investigación se realice por la instancia a la que le corresponde conforme a la Constitución y a la ley. Es todo, señor juez. Muchas gracias. Doctora Villasante, por la Fiscalía. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, gracias, señor magistrado. Buen día con todos los presentes. Bien, debo empezar, señor magistrado, señalando de que al parecer ya hay una unificación respecto de criterios, ¿no? Al menos así lo deja ver el abogado que ha participado por la defensa del señor del Castillo Galvez, en el entender respecto de delitos de función y delitos comunes, ¿no?
Y bajo esa premisa es que la interpretación que este Ministerio Público ha efectuado respecto del artículo 99 permite, pues, en el caso en concreto, estamos hablando de la carpeta 51-2018, establecer un marco fáctico y una imputación específica respecto del señor ciudadano Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez. Respecto de eso, consideramos que hay un avance en relación a la pretensión similar de otras defensas que no compete, entiendo, en este momento. Asimismo, señor magistrado, la defensa ha indicado que tiene clara, ¿no? O mejor dicho, ha indicado que este Ministerio Público tiene claro el hecho, ¿no? Sin embargo, yo debo hacerle alguna precisión, porque el señor defensa del señor del Castillo Gálvez ha indicado que al señor del Castillo Gálvez este Ministerio Público le está imputando o le pretende criminalizar su actividad política, lo cual es falso. Y tan falso, señor magistrado, o tan errado es, para usar el término propiamente, el término propio, de que este Ministerio Público todavía no se ha pronunciado respecto a la participación o no que podría tener el partido en sí, el Partido Aprista Peruano, bajo el principio de legalidad y objetividad de la investigación. Entonces, pretender incorporar un argumento estrictamente político o de persecución política a una discusión jurídica, consideramos que no es lo propio en el marco en el cual la investigación se viene desarrollando. Ahora bien, si nosotros revisamos, señor magistrado, de la página 1971 a la página 1999, que en concreto refiere la imputación del señor del Castillo Gálvez, o sobre la imputación del señor Castillo Gálvez, vamos a revisar que en ninguno de esos extractos o ninguno de esos párrafos se hace el tratamiento respecto del investigado en su condición de congresista de la República. Lo cierto es, hay que contextualizar que también ejercía actividad política. Es algo que no se puede negar en cuanto a la individualización del sujeto pasivo del proceso, ¿no? Que en este caso es el señor del Castillo Gálvez. Tal es así que cuando empezamos la narración, como en todos los otros casos, nosotros realizamos la individualización a partir de su participación como ciudadano dentro de una actividad política, más no la criminalizamos, sino realizamos la individualización concreta, ¿no es cierto? Es un ciudadano peruano que, habiendo desarrollado ciertas actividades en el marco de las elecciones de la campaña electoral, porque hay que también comprender el contexto, o sea, la incorporación del ilícito o del dinero ilícito maculado proveniente de la empresa Odebrecht y otros aún por definir, es pues en el marco de la campaña electoral. Esa es nuestra investigación. A ese tipo de situaciones es que se encarga esta Fiscalía Especializada o este equipo especial. Todo dinero maculado que haya ingresado proveniente de la empresa Odebrecht y consorciados. Que los fácticos sean, en algunos casos, en función a las campañas electorales, es un tema ajeno a nuestra responsabilidad. Es que el fáctico sea en función a gobiernos municipales que se han dado también en otros casos, también es una situación real. Lo cierto es que este Ministerio Público debe, pues, revisar esos hechos, ¿no? Asimismo, señor magistrado, ha indicado el abogado de la defensa, el señor del Castillo Gálvez, que en el extracto, en el párrafo literal C, se ha hecho la precisión, se ha hecho la precisión que en ese contexto del Castillo Gálvez, de manera presunta, habría desarrollado acciones contenidas en un rol de mando superior a la ejecución del plan criminal establecido, siendo que este posicionamiento de estructura criminal se habría visto reforzada de manera presunta en el cargo del secretario general 2 del Partido Aprista, o secretario político, desarrollando actividades en fechas dentro del periodo 2005-2011, pero en ningún momento nosotros hemos indicado que esas actividades sean criminales, porque nosotros estamos refiriéndonos a un delito de asociación ilícita para delinquir, en la cual la estructura típica del delito, tal como se encuentra en el Código Penal, no requiere, pues, no requiere la determinación estricta del presunto delito a la cual habría estado destinado esta asociación ilícita para delinquir. La sola conformación de la presunta asociación ilícita para delinquir ya lo hace subsumible en el tipo penal 317, primero y segundo párrafo del Código Penal. Nosotros no hemos determinado, concretamente en este artículo, en ese literal C que ha referido el abogado de la defensa, hemos indicado desarrollando actividades en fechas dentro del periodo 2005-2011, pero no hemos indicado que en ese periodo se haya desarrollado un tipo específico, un tipo penal específico. Porque si estuviéramos en esta situación, señor magistrado, estaríamos hablando ya concretamente de los delitos vinculados a las megaobras, por ejemplo, ¿no? Donde efectivamente, ya sea en su calidad de congresista o ya sea si es que lo hubiera,
caso del señor del Castillo no ha sido, si es que lo hubiera sido ministro, por ejemplo, o congresista en su caso en concreto, pues hubiera firmado algún documento o hubiera emitido algún voto estrictamente de su función política. En este caso, si fuera ese el caso, señor magistrado, ya estaríamos ingresando a el tema de las investigaciones vinculadas a las megaobras, lo cual, en algunos pronunciamientos, como usted también ha tomado conocimiento, por ejemplo, en la audiencia del día de ayer, se han presentado, pues, ¿no?, solicitudes de cuestión previa, que han sido declaradas fundadas y seguramente, pues, válidamente, porque sí se cuestionaba su participación en el cargo político o en el cargo ministerial o en el cargo congresal que hubieran participado estas personas. Nuestro marco de investigación no es ese, porque cuando hemos iniciado nuestro marco de investigación o cuando hemos determinado nuestra investigación, señor magistrado, nos hemos cuidado mucho de que no investigar o no referirnos concretamente en el marco de la investigación a investigaciones que ya se encuentran obrantes en otras carpetas y en las cuales los investigados, en este caso, si fuera el caso del señor Castillo Gálvez, puede hacer valer también ahí sus peticiones correspondientes a cuestión previa, ¿no? Porque pues, seguramente sí se han dado esos hechos vinculados a su actividad estrictamente política o a la emisión de alguna decisión estrictamente política. Bueno, eso es lo que podemos referir, señor magistrado. Sí queremos hacer la precisión de que nuestro marco fáctico respecto a la contextualización del plan criminal está referido de la página 1810 hasta la página 1881, ¿no? En ese sentido, solo queda precisar o hacer el reforzamiento de la idea de que las actividades que se le imputan al señor del Castillo Gálvez se hace mirando, señor magistrado, pues, ¿no?, la determinación de qué son delitos de función y en el cargo de su función y qué son delitos comunes. En el caso de la asociación ilícita para delinquir y en el caso del lavado de activos modo agravado, entendemos que así también hay un razonamiento, me parece que en esa línea de parte de la defensa, que son delitos comunes. Lo que cuestiona acá la defensa es de que si la imputación es a partir de una decisión que el señor del Castillo Gálvez habría formulado desde su posición como congresista, situación que no se ha dado. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Ya? Primer punto controvertido. Aquí vamos a decidir si se ampara o no la cuestión previa. El primer punto controvertido, si estos delitos imputados deben ventilarse ante la Fiscalía Provincial o deben ser remitidos a la Fiscalía de la Nación. Básicamente, el punto de discusión va a ser a partir del artículo 99. La pregunta es, ¿por todo delito durante el tiempo de congresista, ¿no?, y hasta 5 años después? ¿Todo delito? ¿O es que acaso también, están fuera de ese radio de acción los delitos comunes que no tengan vinculación con la función? ¿Ya? ¿Es por todo delito en términos generales con una cobertura completa? ¿O es que acaso hay excepciones a la misma, ¿no?, durante el tiempo que tiene el fuero especial? Hay excepciones, como el caso de determinados delitos comunes, ¿no? Porque el argumento de la defensa va por el lado de por todo delito, siendo congresista. Y el argumento nuclear del Ministerio Público va por el lado de que no le ha imputado en su condición de congresista, sino en su condición de militante del Partido Aprista Peruano, a propósito de los hechos que se le atribuyen, ¿sí? Y el segundo punto controvertido, si debe pasarse o no por el tránsito del antejuicio constitucional. Bien, porque ya he tomado nota de los argumentos. Aquí lo que interesa es pronunciarse sobre todo sobre los puntos controvertidos y aportar nuevas ideas de contraargumentación, que es el objeto de esta segunda ronda. Doctor Pastor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor. Usted ha preguntado, señor juez, o ha colocado como punto controvertido, si la... Tenemos problemas con la conexión del doctor Pastor, ¿no? ¿Me confirma el Bien. especialista de audiencia? Por favor, doctor Pastor. Sí, doctor, efectivamente, no se lo escucha. Doctor Pastor, Doctor, parece que hubo efectivamente. interferencia en su conexión. Sí, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí, señor? Sí, puede iniciar Perfecto. nuevamente, doctor. Ya, muchas gracias. Decía, señor juez,
que hasta el año 2021 la Constitución de la República preveía la inmunidad parlamentaria, que era la que protegía a la institución parlamentaria, porque la inmunidad le pertenece a la institución, no a los congresistas, de cualquier delito común que pudiera cometer un parlamentario durante el ejercicio de sus funciones, durante el ejercicio. Y acá nos referimos a delitos comunes, que puede ser, por ejemplo, el hecho de que un parlamentario en estado de ebriedad atropella a una persona y le causa lesiones o muerte. Son delitos comunes. Esos delitos comunes no forman parte del derecho que tiene un parlamentario al antejuicio. Los delitos comunes, desde nuestro punto de vista, no están protegidos por el antejuicio político. No están protegidos. Y acá no venimos nosotros a invocar un delito común. Lo que nosotros hemos venido a invocar es lo que señala exactamente el artículo 99 de la Constitución, cuando señala que es y por todo delito cometido en ejercicio de sus funciones. Ese concepto, señor juez, el concepto de por todo delito cometido en ejercicio de funciones, de acá, y por todo delito que cometa en ejercicio de sus funciones, ha sido desarrollado ya por la doctrina y también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señalando que se trata, como lo dije hace un momento, delito de función es cuando el parlamentario abusa del poder que tiene, del poder que le da el cargo que ocupa, y aprovechándose indebidamente del cargo público que desempeña, busca un beneficio o realiza un acto. Nosotros eso es lo que estamos invocando en este debate. Decimos, la Fiscalía, aun cuando la Fiscalía tenga naturalmente una posición diferente, nosotros nos basamos exclusivamente en la imputación, señor juez, nada más. Y la imputación señala en la página 1971 de manera clara, solamente las últimas dos líneas del punto C, donde dice 1971, arriba el título es Jorge Alfonso Alejandro Castillo Galvez, las imputaciones. 3.1, por el delito de asociación ilícita para delinquir. Y luego viene el desarrollo ABC. En el punto C, en el último párrafo, porque tiene, bueno, en el único párrafo que tiene el punto C, en la última parte, la Fiscalía atribuye la comisión del delito al doctor Jorge del Castillo de asociación ilícita para delinquir y dice lo siguiente: este posicionamiento en la Secretaría General se habría visto reforzado de manera presunta por el cargo de secretario general 2 del partido o secretario político del PAC, desarrollando actividades en fechas dentro del periodo 2005-2011. Pero a continuación, doctor, hay un punto y coma, donde la Fiscalía revela toda su posición. Y lo dice de manera expresa, dice, así como ejerciendo funciones parlamentarias por la célula parlamentaria aprista en el Congreso de la República durante el periodo 2006-2011. Es decir, a criterio de la Fiscalía, lo dice la disposición 74, el doctor Jorge del Castillo habría formado parte de una asociación ilícita para delinquir en tanto parlamentario de la Nación. Porque lo pone ahí, como ejerció así como ejerciendo funciones. Y más adelante, inclusive, doctor, si usted revisa la página, por ejemplo, 1975 de la misma disposición, la Fiscalía hace referencia a actos que habría desarrollado el doctor Jorge del Castillo como congresista de la República. Fíjese, en el punto I, también del 3.1 en página 1975, tercer párrafo, dice lo siguiente: y se debe considerar como tercer hecho que corroboraría el papel dentro de la asociación ilícita que postulamos, lo dice la Fiscalía, las acciones que desplegó durante las acciones de fiscalización y de investigación en el Poder Legislativo a través de los debates referidos a los proyectos de obra vinculados a los intereses de Odebrecht y otras empresas. Es decir, más claro no puede estar, doctor. La Fiscalía, señor juez, está haciendo referencia a los actos realizados por el doctor Jorge del Castillo como congresista de la República, porque él no participa de los debates del Congreso por ser secretario general del APRA. El hecho de ser dirigente del partido aprista no le da derecho a participar de los debates del Congreso. Él participa de los debates del Congreso porque es congresista de la República. Y eso lo reconoce la Fiscalía en la propia disposición 74. Y más adelante, en la página 1976, inclusive dice, y que debido, primer párrafo, en el 9 de noviembre del 2018, en el Pleno del Congreso de la República, se rechazaría cuestión previa para incluir a la señora Keiko Fujimori Gucci y al expresidente de la República, Alan García Pérez. Es decir, estamos hablando de la función parlamentaria.
No estamos hablando de la función del dirigente político, del partido aprista. Estamos hablando del parlamentario Jorge del Castillo. Entonces, el desarrollo, claro, lógico, en la imputación de la Fiscalía es la siguiente. Jorge del Castillo, en tanto congresista de la República y también dirigente, pero en tanto congresista de la República, formó parte de una asociación ilícita para delinquir que desarrolló los siguientes hechos y que tuvo como finalidad, porque toda asociación tiene una finalidad, aun cuando la Fiscalía diga que hay 3 elementos del delito, es verdad, pero hay una finalidad. O sea, nadie constituye una asociación ilícita en ese momento, o nadie se asocia ilícitamente, como hoy día nadie constituye una organización criminal, si es que no tiene un objetivo. Y la Fiscalía describe acá el objetivo, dice, ¿cuál es el objetivo? Lavar dinero. Acá lo dice, lavado de activos, lo dice en la página 1984. Segundo párrafo, señor juez, le rogaría a usted que a la hora de revisar la resolución se dé cuenta, dice, por el delito de lavado de activos, dice, se imputa al ciudadano el Castillo Gálvez ser autor de la presunta comisión del delito de lavado de activos, previsto en el artículo 1, etcétera, dice, y 3b, y pone entre paréntesis, dice, el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. O sea, la Fiscalía ha desarrollado un criterio que tiene lógica desde el punto de vista de su teoría del caso. Jorge del Castillo, en tanto congresista, forma parte de una asociación ilícita para delinquir destinada a realizar actos de lavado de activos. Y por eso es que le da la calidad de delito de lavado de activos agravado, porque dice, por ser parte de una organización criminal. Entonces, yo entiendo, la fiscal nos ha dicho una cosa diferente, pero no puedes decir el contenido de la disposición. Claro, es verdad cuando dice, nosotros estamos todavía desarrollando una investigación con la finalidad en su momento de llegar a una conclusión. Perfecto. Es más, que la Fiscalía diga, como lo ha dicho la doctora, estamos desarrollando una actividad, nadie le quite el derecho que tiene la Fiscalía a hacer una investigación. Nosotros no podríamos oponernos a eso. Tiene derecho a hacer una investigación donde encuentra un tema, una noticia criminal o un elemento que conduzca a una duda, a una sospecha simple para abrir una investigación. ¿Tiene derecho a investigar? Claro. ¿Tiene derecho a suponer que había una asociación ilícita? Por supuesto. ¿Tiene derecho a pensar que esta asociación ilícita lo hizo para la verdad? Claro que sí. Lo que nosotros estamos cuestionando es la competencia de la Fiscalía para investigar al doctor Jorge del Castillo, porque él era parlamentario y porque el artículo 99 de la Constitución señala de manera expresa, dice, y por todo acto cometido en el ejercicio de sus funciones. Y calza eso con la doctrina, cuando la doctrina y del Tribunal Constitucional y de determinadas sentencias señalan claramente qué cosa es un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Se debe entender todo aquel delito que se comete abusando o aprovechándose indebidamente del alto cargo público que se desempeña. Entonces, la respuesta a su inquietud, señor juez, es la siguiente. Podemos hacer una disquisición, si usted gusta, de lo que es un delito común, de lo que es un delito en el ejercicio de la función pública, pero no es el caso. Nosotros no estamos planteando acá que el señor Jorge del Castillo, tanto parlamentario, tiene que ser siempre investigado en la instancia suprema porque todo acto que cometa es parte del ejercicio de funciones. No, podría tener esa teoría otro, no lo sé. Cada uno sabrá defender su posición. La nuestra no es esa. Nosotros no estamos pidiendo eso para el doctor Jorge del Castillo. Estamos diciendo, la Fiscalía ha imputado expresamente al doctor Jorge del Castillo realizar actos delictivos en el ejercicio de sus funciones. Y en el ejercicio de sus funciones se aplica el artículo 99 de la Constitución, y el artículo 99 de la Constitución nos manda al derecho que él tiene a ser investigado en la instancia suprema, porque tendría derecho a un antejuicio por estos delitos de función. No estamos invocando inmunidad, no estamos invocando inviolabilidad, estamos invocando derecho a antejuicio, que es lo que le corresponde al doctor Jorge del Castillo. Y ahora con respecto a que si le correspondía en el año 2019, él fue parlamentario hasta el año 2019, eso lo sabemos, es de público conocimiento. Y por lo tanto estamos todavía dentro del plazo de los 5 años señalados en la Constitución y que ha sido además desarrollado, entre otros, por el propio Poder Judicial, la Sala Penal, doctor, y creo que esta resolución ya ha sido revisada por su juzgado anteriormente. La Sala Penal, permítame, la tengo por acá, en una decisión tomada en un caso vinculado al doctor, al excongresista Javier Velázquez, resolución 8, Tercera Sala Penal de Apelaciones, expediente 000009-2020, guión 44, resolución 8 del 5 de octubre del 2023, en el punto 8.23 y en los siguientes, desarrolla claramente y desestima
el señalamiento de la Fiscalía cuando la Fiscalía considera que los 5 años deben computarse a partir de la supuesta comisión del delito, es decir, a partir de ahí se contaría 5 años, y la sala le dice, no señor, no es así. Los 5 años lo protegen posteriormente al ejercicio de su función parlamentaria, porque la protección es a su función parlamentaria, y desarrolla todo un concepto interesante la Sala Penal Superior con respecto a este tema. De manera que, ¿es un delito en ejercicio de sus funciones? Sí. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la propia Fiscalía en su disposición. ¿Le corresponde, por lo tanto, ante juicio? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Por lo ¿está dentro del plazo? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y ha sido desarrollada por la jurisprudencia. En consecuencia, debe ser declarada la cuestión previa y derivada la investigación a la instancia suprema para continuar. Ahí discutiremos el fondo. Ya ese es otro tema. Si hay copamiento todo de un partido político, los fines de los partidos políticos, ese es otro tema. Discutiremos si hubiera un acto. Ya son 10 minutos, doctor. Concluya. Gracias, doctor. Eso es todo. Muchas gracias. Doctora Villasante. Sí, señor Antes de dar magistrado. paso a la doctora Villasante, me disculpa, doctora Villasante. Doctor Pastor, solamente para resumir su posición, su planteamiento es que su patrocinado, a su patrocinado se le habría imputado hechos que habría cometido en el ejercicio de la función. Eso es lo primero. Lo segundo que he notado es que el hecho de ser parlamentario no implica que en todos los casos haya que pasar por el antejuicio. Esa es nuestra posición. Sí, no, eso lo estoy anotando, ¿no? Correcto. Solamente deben pasar por esta protección, por esta cobertura, los actos delictivos que se le atribuye en el ejercicio de la función. Por ejemplo, usted puso el caso del accidente de tránsito, eso no va a un antejuicio, ¿entiende? Ya, bien. Eso quiere decir, bajo su punto de vista, no estoy diciendo el caso de su patrocinado, que en casos de delitos comunes, en donde no haga uso de la función, tiene un trámite distinto. ¿Entiendo esa es su posición? Hasta el año 2021, señor, existía la inmunidad parlamentaria, que protegía a los parlamentarios de cualquier delito común y tenía que ser aprobado por el Congreso de Procesamiento, inclusive en el caso de las detenciones, ¿no? La inmunidad de arresto. Hoy día eso ha pasado ya a consideración de la Corte Usted dice Suprema. que ha cambiado el año 2021. ¿Por qué ha cambiado? Un poco para... Porque hubo una reforma constitucional, señor. ¿Ya? Hubo una reforma constitucional y en esa reforma constitucional se eliminó el párrafo que hablaba de la inmunidad y se modificó señalando que en el caso de delitos comunes los parlamentarios o los altos funcionarios de la República, no solo los parlamentarios, tendrían que pasar por una investigación de la Corte Suprema. O sea, ahí también hay una determinación de competencia. Ahí también hay una determinación de competencia. Ojo con eso. Ojo con eso, porque eso sí lo dice. Pero eso es durante el ejercicio de su función. Durante el ejercicio. O sea, si un parlamentario, dice la Constitución, durante el ejercicio de su función cometiera un delito común, no tiene derecho a inmunidad, señala la Constitución, pero sí debe ser procesado a nivel de la Corte Suprema. Ya, entonces, si es un delito de función, tiene la protección del antejuicio constitucional. Correcto. Si es un delito común, aún así, esto no va a una fiscalía común, sino va a la Fiscalía de la Nación a nivel de Corte Suprema. Sí, ya entendí. Bien, doctora Villasante, disculpe que le he interrumpido, ahora sí te uso la palabra, el mismo tiempo que he cedido para el doctor Pastor. Sí, muchas gracias. Bien, señor magistrado, vamos a tratar de seguir el orden que usted ha planteado en torno a los puntos controversiales. Básicamente a que si todo delito no debe pasar debe ser investigado todo delito vinculado a un congresista de la República y si esto debe pasar por el tema del antejuicio constitucional, ¿no? No sin antes mencionar, señor magistrado, porque sí consideramos que es importante, toda vez de que es un elemento que la defensa, ya sea la anterior, haya presentado, pero finalmente, ahora en esta oportunidad, la defensa ejercida por el señor Pastor lo ha referenciado, ¿no? ¿Qué es esta resolución vinculada al caso del señor Javier Velázquez Quesquén, ¿no? Hay que precisar, señor magistrado, que en esa situación ya usted tendrá bien poder revisar esa resolución y ese pronunciamiento de la sala. En esta situación al señor Javier Velázquez Quesquén se le cuestiona actos que en su condición de congresista, ejerciendo funciones como congresista y tomando decisiones en función a su labor como congresista, las cuales están determinadas por la norma constitucional y el reglamento del Congreso. En el caso del señor del Castillo Gálvez, señor magistrado, nos reafirmamos, y así también lo indica nuestra disposición de formalización, que en todo momento el tratamiento que se hace al señor respecto de la tipificación
o respecto de la imputación de los tipos penales de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, es en su condición como un ciudadano más, como un ciudadano que ejerciendo su actividad diaria incorpora de manera presunta dentro de esta asociación, incorpora ciertos maculados ilícitos provenientes de la empresa Odebrecht. El marco, como lo indicamos, el marco es la campaña electoral. Entonces, es algo que es ajeno a este Ministerio Público porque así son los hechos. No podemos negar que el marco es la campaña electoral, porque en ese sentido es que habría ingresado los ilícitos maculados de la empresa Odebrecht y consorciados. Ahora, por eso es que tal vez el abogado de la defensa no hace referencia, por ejemplo, a la imputación de lavado de activos, porque en esa imputación de lavado de activos, que es el mismo horizonte, con el mismo marco con el cual también hemos realizado la imputación de la presunta comisión de asociación ilícita para delinquir, es que tampoco le imputamos actos de lavado de activos en su condición de congresista, devenida de una función o de una responsabilidad que él habría quebrantado y se habría hecho presuntamente de actos de dinero o de ilícitos de activos maculados. No lo hacemos. En el caso de la imputación por el delito de asociación ilícita para delinquir, voy a referirme a lo siguiente, señor magistrado. Si bien es cierto, a ver, un momentito, por favor, lo había separado por aquí, se me ha perdido. Un momento. Bien, cuando nosotros contextualizamos la presunta asociación ilícita, señor magistrado, el señor abogado de la defensa, y lo voy a traer a colación nuevamente, señor magistrado, para no caer, sin caer en la redundancia que usted ha solicitado, pero lamentablemente el señor abogado lo ha manifestado, ¿no? Vuelve a mencionar el párrafo C de la página 1971, ¿no? Como lo indicamos en un momento, ¿no? En ninguna oportunidad acá se hace referencia a tipo penal concreto que presuntamente habría desarrollado el señor del Castillo Gálvez, más sí al tipo penal de asociación ilícita, que tal como también lo ha reconocido en su oportunidad, señor magistrado. Un momentito, por favor, se me ha perdido la hoja. Bien, que tal como lo establece, señor magistrado, la propia normativa penal, en este caso el 317, ¿no? Y tal como lo ha desarrollado la jurisprudencia, que en un momento lo voy a precisar, el tipo penal solo requiere la existencia de una agrupación destinada a cometer delitos, los delitos objetos de agrupación y la membresía del imputado y su correspondencia a esta presunta asociación. En ese sentido, es que nosotros, para ejemplificar desde el punto de vista criminológico, hemos requerido indicar de que ciertas actividades se habrían desplegado a partir de su incorporación a esta asociación ilícita, pero en su calidad siempre de ciudadano, no en su calidad de congresista. Nosotros no hemos referido tipo alguno vinculado a su quebrantamiento de funciones como congresista, como si es el caso del señor Javier Velázquez Quesquén en la resolución que el señor abogado ha manifestado. Son casos muy diferentes. Al señor Javier Velázquez Quesquén se le atribuye haber quebrantado ciertas funciones desde su posición como ministro de Estado o desde su posición como congresista. En el caso concreto, como ministro de Estado. En ese sentido, nuestra vinculación al tipo penal de asociación ilícita para delinquir en ningún momento hace referencia a los delitos concretos que habría desarrollado esta asociación. El solo hecho de configurarse con otras personas, con un marco criminal, que es incorporar, por ejemplo, los activos ilícitos de la empresa Odebrecht a los activos lícitos de cierta campaña electoral, lo hace configurativo del tipo penal de asociación ilícita en nuestra investigación. Porque si fuera el caso que hubiéramos tratado de diferente forma al señor del Castillo Gálvez, nuestra investigación también pues obraría imputación sobre el delito de colusión o sobre un delito de cohecho, situación que no es nuestra investigación en concreto. En ese sentido, refiriéndoles a su pregunta, si le correspondería pues el fuero del antejuicio constitucional, hay que referir que la Constitución, el artículo 99, si bien es cierto, indica por infracción a la Constitución y también indica por todo tipo penal en el ejercicio de sus funciones, se está refiriendo pues a algún quebrantamiento que el funcionario, en este caso el congresista de la República, habría realizado aprovechando, como bien lo ha indicado también el abogado de la defensa, ¿no? Aprovechando su posición como congresista. En nuestro marco fáctico y en nuestra imputación del delito, el presunto delito de asociación ilícita, no mencionamos el aprovechamiento que el señor del Castillo Gálvez habría utilizado para cometer
estos delitos dentro de la presunta asociación ilícita, porque pudieran haber sido otros delitos sin el aprovechamiento de su posición de congresista de la República, porque si no, la defensa estaría, pues, de alguna forma indicando que su patrocinado sí, pues, presuntamente habría cometido algunos delitos aprovechando su condición de congresista de la República. El tipo penal de asociación ilícita indica la finalidad y que efectivamente la finalidad sería, pues, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De cometer ciertos ilícitos, pero no hace una vinculación estricta a un tipo penal en específico. Puede ser infinidad de tipos ilícitos embarcados por la norma de la materia, lógicamente, pueden ser otros tipos ilícitos que se hayan desplegado, no necesariamente tipos ilícitos vinculados al quebrantamiento de sus funciones en su condición de congresista de la República. Eso es todo lo que tenemos que apuntar, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar, doctor Pastor, quería consultarle, ¿su patrocinado va a ser el uso de la palabra o no? No es necesario. Ya, solamente quería consultarle. Antes digamos, cerrar la participación de los sujetos procesales, quisiera la posición de cada parte procesal. Creo que hay que distinguir dos cosas. Doctora Villasante, a ver, por favor, hay que distinguir dos. Creo que, de acuerdo al debate, se han planteado dos cosas. Uno, el tema del antejuicio constitucional por todo delito que se cometa en el ejercicio de las funciones. Y el segundo tema es el tema de la competencia de fiscales y jueces respecto a delitos comunes cometidos por los aforados, vamos a ponerlo así, ¿ya? Entiendo que hemos agotado bastante, digamos, en términos amplios, el debate sobre el antejuicio constitucional, ¿no? Ya tengo las dos posiciones, ¿no? Es una protección, han señalado ambas partes durante el tiempo que se ejerce la función y hasta 5 años después, ¿no? Y todo eso merece un antejuicio constitucional en la medida que se trate de un delito que se comete en el ejercicio de las funciones. Obviamente, que aquí hay dos posiciones, ¿no? Por un lado, la posición del doctor Pastor, que ha dicho que los delitos que se le atribuye han sido con ocasión de su función como congresista, de acuerdo a la tesis imputativa. En cambio, la posición de la Fiscalía es que se tratan de fácticos, de hechos fácticos o de sucesos que se le ha atribuido al investigado no en su calidad de congresista, sino en su calidad de militante, ¿no? He dejado ya sentado. Pero hay otro tema que también quisiera trabajar con ambos, con el doctor Pastor y con la doctora Villasante, y tiene que ver con la competencia, ¿no? De qué fiscal o juez debe encargarse del caso, si es un juez ordinario, o un fiscal ordinario, un juez ordinario, o tiene que ser la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema, ¿no? Para tal efecto, por favor, vamos a situarnos en el artículo 452, ¿ya? 452 del Código Procesal Penal. 452, hay dos numerales, 1 y 2, ¿ya? ¿A propósito de qué viene todo esto? A propósito de lo que ha planteado el doctor Pastor. Todo delito común, señala, todo delito común imputado a los aforados, dentro de ello, a los congresistas de la República, son competencia Fiscalía de la Nación y Corte Suprema. Es lo que ha dicho el doctor Pastor. Pregunta, ¿esto es así o no? Tratándose de delitos comunes, si fuera un delito común. ¿Esto es así o no? Porque el doctor Pastor ha dicho, en el supuesto de que sea un delito común, ¿no? Aún así, no le correspondería a la Fiscalía ordinaria y al juez de primera instancia, sino le correspondería a la Corte Suprema. Por favor, quisiera sus posiciones. Brevemente, y voy a ampliar 3 minutos, pero me interesa, porque ese es un tema ya competencial. El otro tiene que ver con el antejuicio, digamos, con la protección del antejuicio constitucional. Acá, con el tema de la competencia. En otras palabras, hay que distinguir las figuras. El juicio y el tema de la competencia. Respecto a la competencia, a nivel de Fiscalía Provincial y de Juzgado de Investigación Preparatoria de primera instancia, ¿debe ventilarse este asunto o no? Bien, voy a dar uso de la palabra a la doctora
al doctor Pastor para que inicie ese tema, porque es quien lo ha planteado. 3 minutos, doctor. Muchas gracias, señor juez. Antes de, y usando mis 3 minutos, quiero señalar lo siguiente. Yo he manifestado que efectivamente la inmunidad protegía a la institución parlamentaria y por lo tanto a los parlamentarios de los delitos comunes. Pero ¿puede un delito común ser procesado en un proceso constitucional a través de una acusación constitucional? Sí, también. ¿En qué casos? Cuando, como ya lo hemos señalado, lo comete el parlamentario o el alto funcionario de la República abusando del poder que tiene. Es decir, por ejemplo, me imaginaba esta mañana que un parlamentario va al aeropuerto, no tiene ningún boarding para subir a un vuelo, pero decide meterse a la sala en donde están los pasajeros internacionales abusando de su condición de congresista y lo paran en la puerta y dicen, señor, usted no puede pasar, usted no es un pasajero, no tiene un boarding pass, sí, pero yo soy un congresista de la República, señor, no puede pasar, y se mete a la fuerza y le mete un golpe al vigilante y le genera hasta lesiones. Ese es un delito común, claro, pero lo ha hecho abusando de los poderes que él considera tenerlos. Por lo tanto, ese caso sí podría ser discutido, analizado y procesado en una instancia suprema como un delito cometido en el ejercicio de su función pública, porque sería un exceso en el ejercicio de su función pública. Es decir, no es que todos los delitos, ningún delito común no puede ser susceptible de inmunidad, de antejuicio, perdón, no, sí, cuando se es como parte. Por eso es que los autores, el doctor Joe Carr tiene un importante artículo, señala que no es el delito el que determina la competencia, sino es la actitud, el hecho realizado por el alto funcionario. Si lo hace en abuso de las funciones que tiene, entonces ese delito común sí puede ser procesado a través de una denuncia constitucional. Ahora, para responder a su pregunta, señor juez, el año 2021, se modificó la Constitución, el artículo 93, a través de la ley 31.118, se modificó el artículo 93, y donde decía, en el tercer párrafo, donde decía que los congresistas representan a la nación, etcétera, y en el tercer párrafo decía, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la Comisión o de la Comisión Permanente de que son elegidos hasta un día después de haberse hecho su gobierno, lo cual era evidentemente una inmunidad parlamentaria. Hoy día ya no dice eso. Hoy día dice, párrafo tercero, artículo 93, dice, el procesamiento por la comisión de delitos comunes, lo dice la Constitución, imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato, es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la propia Constitución señala, cuando se trata de delitos comunes imputados a un congresista durante el ejercicio, no en el ejercicio, fíjense la diferencia. Una cosa es en el ejercicio de la función pública y otra cosa es durante el ejercicio de la función pública. En el ejercicio de la función pública implica un abuso del poder que tiene. Durante implica una temporalidad. Si se comete un delito común durante el ejercicio de la función pública, este delito tendrá que ser procesado por la Corte Suprema. Y esto, señor juez, tiene una concordancia en el artículo que está señalado. Efectivamente, en el artículo 452 del Código Procesal. Pero no solo ahí. Bueno, sí. La ley 27399, que le ruego tomar en cuenta, es la ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la ley 27379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. ¿Correcto? Es una ley expresa, dice, ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la ley 27379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Obviamente estamos hablando de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. ¿Correcto? De acuerdo a lo que hemos señalado. El artículo primero dice, el fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución y señala el plazo de la investigación a 60 días, etc. Es decir, ¿dónde está la competencia? Y luego dice, normas con contenido constitucional vulnerable. Bueno, el proceso por delito de función atribuido a alto funcionario, artículo 449, permítame usted, del Código Procesal. Dice, el proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados
en el artículo 99 de la Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de función y hasta 5 años después se regirá por la regla del proceso común, salvo, correcto. Y dentro de esto viene posteriormente el artículo 452 y lo siguiente. De manera que la ley 27399 en su artículo primero determina, señor, que la competencia para la investigación preliminar de este tipo de delitos le corresponde a la Fiscalía de la Nación. ¿Correcto? Y lo que atribuye la señorita representante del Ministerio Público es un delito que se habría cometido en el ejercicio de la función pública, como ya nosotros lo hemos analizado en esta audiencia. Por lo tanto, con respecto a la competencia, la investigación preliminar, Fiscalía de la Nación. Y por lo tanto, en correlación con la Fiscalía de la Nación, con la Fiscalía Suprema, ¿cuál es el ente del Poder Judicial? La Corte Suprema, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria, Supremo de Investigación Preparatoria que todos conocemos. Esa es la respuesta, señor. Bien, muchas gracias, doctora Villasante. Le voy a dar el mismo tiempo que le he dado al doctor Pastor. Son 6 minutos. Adelante. Sí, entonces, señor magistrado, me parece que vamos arribando a ciertos acuerdos, ¿no? En el sentido de que, de lo que finalmente alega el señor abogado de la defensa, el señor del Castillo, cuando hace la referencia a cierto profesor de Derecho Penal en cuanto a determinar si esta sería un delito de función o un delito común, ¿no? Bueno, él ha partido por ello, entonces cabe hacer la precisión a eso, ¿no? Siempre es abusando en su condición. El artículo 99, usted ha indicado que salgamos un poco de esa discusión para centrarnos en la que usted ha propuesto, pero sí hay necesidad de ello, señor magistrado, porque el abogado lo ha hecho mención, ¿no? Habla respecto a todo delito de infracción a la Constitución que está catalogado. No todo acto que cometiera el congresista es un acto de infracción a la Constitución. Y de otros actos que, como él mismo ha indicado, pero que parece un poco indicarlo y después contradecirse, pero lo ratifica cuando hace alusión al profesor Carollón respecto de el quebrantamiento o el abuso o todo tipo de delito que cometiese esta persona abusando su situación, su estado de poder, ¿no? Que no es el caso de nuestra referencia. Inclusive, la asociación ilícita para delinquir que nosotros imputamos, uno de esos delitos sería el delito de lavado de activos, conectado a nuestro marco fáctico de presuntos ingresos de activos maculados provenientes de la empresa Olves y consorciados. Y en ese tipo penal de lavado de activos, que sería uno de los tipos en los cuales se materializaría la asociación ilícita, pero que no lo requiere el tipo, como nos hemos anotado anteriormente, no hacemos mención a alguna actividad vinculada a su actividad concretamente de lavado de activos, vinculada concretamente a su función como congresista de la República. Quiere decir que haya incorporado algún maculado proveniente de algún acto de cohecho que haya sido realizado abusando de su poder como congresista, o acto de colusión, como si es el caso de sus otros pares congresistas, ¿no? Por los cuales están siendo investigados. Ahora, respecto a la competencia, señor magistrado, el abogado de la defensa, el señor Castillo, ha hecho precisiones respecto a las normas de procesamiento vinculados al 452 y al 453. Sin embargo, pues ha hecho precisión respecto a las modificatorias, ¿no? Hay que precisar que la condición de congresista de la República del señor Jorge del Castillo Gálvez no está vinculada estrictamente, temporalmente incluso, a nuestra formalización a nuestra disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la cual se le comenzara pues a afectar a él algún tipo de derecho dentro de la investigación, porque nuestra investigación inicia el 8 de abril, o se formaliza el 8 de abril del año 2023, periodo en el cual, de ser el caso, él ya no se encontraría en el marco temporal que la norma lo protege, ¿no? Que es hasta un mes después de su culminación de sus funciones como congresista de la República. En ese sentido, el artículo 452 indica, a la fecha de los hechos y a la fecha de su invocación, indica, pues, ¿no?, que en tanto, indica, ¿no?, los delitos comunes atribuidos a los congresistas, al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Nuestra formalización es del 8 de abril del 2023. Solo en ese escenario, ¿no es cierto, señor magistrado?, tendría que atribuirse cierta competencia a la Corte Suprema, ¿no? En caso no fuera así, la competencia, pues, ¿no?, requiere en un proceso, un juzgado penal ordinario, ¿no?, que entendemos entendemos que podría ser o debería ser la competencia como un ciudadano común al que afronta la justicia
penal peruana, ¿no? Por lo que sí consideramos que que esta causa debería ser de conocimiento de esta Fiscalía Provincial. Muchas gracias. Ahora, usted me dice que hasta un mes después nada más. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué norma ha citado, por favor? El artículo 452 del Código Procesal Penal, vigente al momento de los hechos, ¿no? Ya. ¿Y la norma actual no se aplicaría? Le consulto. Estos hechos, señor magistrado, deberían regirse respecto de la norma en la cual, al ser una... Sí, ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Ya. sí, Estas doctora, normas yo se le deben... consulto ¿por qué razón, doctora? Porque usted sabe muy bien de que tratándose de las normas penales en el tiempo, una cosa es la norma penal sustantiva y otra cosa es la norma procesal. Tienen sus propias reglas, ¿no? Por eso le pregunto, ¿se aplica la última, la de ahora, o la que estuvo vigente al tiempo de los hechos? Usted, un poco lo que entiendo en su planteamiento es que está proponiendo la norma procesal que estuvo vigente al momento de los hechos. ¿Esto es así, Claro. doctora? Le consulto. Claro, señor magistrado, el marco de la investigación en su conjunto, sin afectación al señor del Castillo Gálvez, inicia en el año 2018, sin afectación, pero el marco conjunto de la investigación. Esto lo preciso, señor magistrado, porque también podría alegarse de que si se inició en el 2018, bueno, en otro caso, en el caso del señor del Castillo no sería, ¿no? Pero en el caso que tuvimos ayer, por ejemplo, podría alegarse de que si en el año 2018 se inició la investigación, en el caso de ayer, el señor Mulder todavía continuaba protegido. Pero no es el caso porque el señor Mulder fue afectado recién a partir del 8 de abril del 2023. Y no solo por el hecho de haberlo incorporado en la formalización, sino también por el hecho de no haber realizado ninguna afectación a algún derecho que él pueda tener en el propio decurso de la investigación, ¿no? A ver, si entendió su planteamiento. Ya, continúa nomás, doctora, después iba a discutir Sí, por en este caso, respecto de la afectación que pudo haber sufrido el señor, respecto de la incorporación del señor del Castillo Gálvez, se realiza el 8 de abril del 2023, es cierto, se preserva para poder realizar los actos de investigación, ahí no hay ningún quebrantamiento, ¿no? Sin embargo, la investigación en su conjunto, la noticia criminal en su conjunto y el inicio de la investigación de las diligencias preliminares inicia en el año 2018, ¿no? Con lo cual, debería pues aplicarse la norma procesal que indica en el año 2018, que es la que yo le he referenciado, el 452, sin la modificatoria a la cual se apega la defensa del señor del Castillo Gálvez. Ya, o sea, lo que usted propone es que se aplique la norma anterior, ¿no? La norma al momento de los hechos, la norma procedimental. Así es. Bajo el entendido de que en ese tiempo ocurrieron, digamos, los hechos que se le atribuyen. Bien, es decir, no se le podría aplicar la nueva norma. Eso es lo que usted sostiene, para un poco anotar su planteamiento. Así es, doctor. Y prácticamente, como ya ha pasado más de un mes después de haber cesado su cargo, ¿cuándo cesó en el cargo el ciudadano del Castillo? ¿En qué año? Un momentito, por favor. Tan solo estoy anotando su planteamiento. Sí, él cesa su cargo. Un momento, doctor. Tengo apelado los documentos. No se preocupe, doctor. En todo caso, el doctor Pastor, ¿cuándo cesó en el cargo su patrocinado, doctor, para un poco facilitar la dinámica de la audiencia? 2016. 30 de septiembre del 2016. 2019, señor. 19. Entonces, usted, ¿y cuándo se inició el procesamiento en su fiscalía? En el caso nuestro, el año Sí. 2018. Respecto de la investigación, respecto como afectado al señor del Castillo, Como en el año 2023. O sea, está más allá del mes, según su 8 de abril del año 2023, efectivamente. planteamiento, Según que nuestra se posición, aplicaría la norma procesal primigenia. Doctor Pastor, exactamente. sobre ello, sobre ese punto de la norma procesal en el tiempo. O de la Lo que norma pasa, doctor, es que la señorita fiscal está confundiendo los plazos y la interpretación que está haciendo de la norma aplicable cerrada por lo siguiente. Cuando la Constitución señalaba que los congresistas no podían ser procesados ni presos desde el momento de su elección hasta un mes después de cesar en sus funciones, se refería
a los delitos comunes. ¿Correcto? Es decir, eso se entendía como parte de la inmunidad parlamentaria. Nosotros acá no estamos discutiendo sobre delitos comunes. Estamos discutiendo sobre un delito en el ejercicio de la función. Perfecto. Porque la propia Fiscalía lo ha puesto así en su Me quedó disposición. claro, doctor. Me quedó De manera claro. que no se aplica lo que ha señalado. Ya, pero me quedó claro en el sentido de que usted, su planteamiento, su tesis, es que es un delito vinculado a la función. Claro. Pero usted dijo, Pero aún fuera común. a eso voy, Sí. al delito Aún común. fuera común, le correspondería la norma actual que dice que los delitos comunes durante el ejercicio de la función Justamente también por van a eso la le he Corte. trasladado el debate. La fiscal Correcto. dice que Así es. se aplica la norma procesal anterior. ¿Usted qué dice sobre Que ese no, particular? que se ¿Por qué? equivoca, Razón. porque se aplica la actual. Y la actual manda a la Corte Suprema, y con la ley que yo he leído hace un momento, la 27333, la 27399, se señala que es la Fiscalía. Discúlpeme, doctor Pastor, se lo voy a poner en fácil. La fiscal dice que se aplica la norma anterior en función a que los hechos ocurrieron en ese tiempo. Usted dice que es la norma actual. Perfecto. Sí. Quiero saber las razones, nada más. ¿Por qué se aplicaría la norma actual? Por el criterio que usted ha señalado, que tratándose de una norma procesal entra en vigencia el día siguiente, pero de su publicación. Pero además, doctor, quiero recordar que jamás el procesamiento de un delito común ha sido a nivel de un juzgado provincial o de una fiscalía provincial, perdón. Jamás. Siempre los delitos cometidos por los parlamentarios, en el caso de los delitos en el ejercicio de sus funciones, han sido investigados por la Fiscalía de la Nación. Siempre. Muchas gracias. He tomado nota de ambas partes. Entonces, dijo, doctor Pastor, que no iba a intervenir su patrocinado, ¿no? ¿Es correcto? Para cerrar. No, este es un debate técnico. Bien. Doctora Villasante, levantó la mano. Dígame, doctora. Sí, solo para precisar, señor magistrado, que de nuevo el señor abogado de la defensa, el señor de Castillo Gálvez, trata de orillarnos siempre en su fundamento en la consigna de que este es un delito común, cuando al parecer dentro de sus propios alegatos reconoce que este no es un delito común, sino lo que cuestiona es la competencia, a lo que podemos entender. Ahora, estamos hablando respecto de normas procesales vinculadas para la competencia, señor magistrado, no normas procesales vinculadas respecto de otros actos procesales sobre los cuales la norma procesal sí hace, pues, ¿no?, plena determinación si estos actos procesales ya se hubieran desarrollado, si estuvieran en trámite o si finalmente fueran de fondo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de reglas procesales vinculadas a la institución procesal de la competencia. Y nuestra competencia nosotros la asumimos en el año 2018, con el inicio de diligencias preliminares, que para ese año estaba vigente el artículo 452 en su texto narrativo, como lo cual lo hemos planteado hace un momento. Solo para precisar ello, ¿no? Que se trata de reglas procesales vinculadas al acto o al Instituto Procesal de Competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente este tema de las normas procesales en el tiempo, evidentemente, tiene sus bemoles. Y yo aquí no, ojo, no estoy tomando partido ni por una ni otra posición, simplemente traslado los argumentos de uno al otro. Y en la medida que me están introduciendo nuevos argumentos, es que pido la consideración de ambas partes. Solamente ambas partes, ¿ya? Para que me digan qué consideraciones merece el artículo 7.1 del título preliminar, porque eso va a ser también es un tema que voy a tener en cuenta para resolver. El artículo 7.1 que habla acerca de la aplicación de la norma procesal en el tiempo, ¿ya? ¿Ya? Artículo 7, título preliminar, numeral 1. A ver, por favor, si lo revisan. Eso es a propósito de que la fiscal propuso de que la norma procesal aplicable es la del momento en que ocurrieron los hechos. El otro pastor dice, no, la última. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, un poco por eso. Quisiera saber su consideración solamente en 2 minutos. Doctora Villasante tuvo ocasión de revisarlo. Reiterando, señor, lo ya señalado. O sea, la ley, el artículo 7 es claro cuando señala que la ley procesal es de aplicación inmediata incluso al proceso en trámite. Pero además, permítame, señor, ya que la fiscal insiste en este debate, referirme también al contenido que yo le ruego revisar, señor, sé que usted lo está revisando por otros casos planteados, de la resolución 8 del 5 de octubre del 23 emitido por la tercera sala penal de apelaciones nacional en el expediente 009, en donde en el punto 823 y 824 determinan claramente la competencia, a quién le corresponde la competencia en este tipo de casos, y lo deriva, por lo tanto, a la Fiscalía
Suprema, señor. Bien. Sí, ahora Sí. sí, ya adelante, doctor. Sí, sí, señor magistrado. Nosotros reafirmamos nuestra posición precisamente también haciendo una lectura del artículo 7 y de las normas de competencia, ¿no? En el caso que usted ha indicado, ¿no? La ley procesal penal es de aplicación inmediata e incluso al proceso en trámite, ¿no? Nosotros, la competencia que tiene este equipo especial, que precisamente, aquí hay dos cuestiones que hay que delimitar bien, doctor, ¿no? En principio, la competencia de este equipo especial es precisamente determinada también por la Fiscalía de la Nación como un equipo especial, valga la redundancia, para el conocimiento de estos actos vinculados a los presuntos actos ilícitos de la empresa Odebrecht y consorciados, donde se encuentran pues vinculados presidentes, Doctor, expresidentes, disculpe, entre no otros. se ve a Perdón, la fiscal. A ver, fiscal, por favor, para que... ya, bien, doctor. Continúe, por favor. Gracias. Bien, estaba indicando, señor magistrado, que es preciso esta oportunidad que usted nos proporciona para poder indicar dos situaciones concretas, ¿no? La competencia que recibe este equipo especial es determinada por la Fiscalía de la Nación, precisamente para poder conocer el marco de todos estos actos donde se ven involucrados altos funcionarios y altos dignatarios, ¿no? Dentro de los cuales se encontrarían también personas vinculadas al ámbito político, ¿no? Sin embargo, nuestra investigación, como volvemos a indicar, no hace una persecución política a los actos vinculados al señor del Castillo Gálvez, porque su imputación, en el caso de la 51, a diferencia de otras carpetas fiscales, refiere sobre su comportamiento y quebrantamiento a ciertas actuaciones desde su aspecto personal, como ciudadano. Ahora, refiriendo a la norma que usted ha precisado, el artículo 7, que hace referencia respecto de la competencia, indica, pues, ¿no?, que se encuentra vigente incluso se encuentra vigente al inicio del trámite, ¿no? En el caso nuestro, la competencia que nosotros adquirimos en la presente investigación es a la fecha del año 2018, fecha en la cual tampoco ya estaba prevenido de este instituto constitucional que ha hecho referencia el investigado, ¿no? No se trata de normas procesales como las que están sujetas, por ejemplo, a los plazos, ¿no?, donde debería hacerse la adecuación, sino son normas procesales vinculadas estrictamente a la competencia, de donde se determina, pues, ¿no?, de que quien empieza a conocerla, pues será quien finalmente deberá conocerla incluso en el trayecto en el decurso de la investigación misma, ¿no? Eso es todo, señor magistrado. Disculpe. ¿Cuándo se formalizó la investigación preparatoria, doctora, contra el Castillo? Se formaliza el 8 de abril del año 2023. 8 de abril, ¿no? Antes no estaba investigado, ¿o sí? No, antes no ha estado investigado. Bien, entonces voy a examinar todo eso, ¿ya? Bien. Les agradezco tanto a la doctora Villasante de la Fiscalía y al doctor Pastor de la Defensa Técnica por haber tenido un debate altamente técnico. En el presente caso, yo no tengo más remedio que reservarme la decisión para revisarlo en gabinete y revisar todos los antecedentes, doctrina y jurisprudencia sobre la materia, y en su oportunidad se emitirá la decisión correspondiente. Con ello, voy a dar por finalizada la presente Señor audiencia, juez. 10:44 de la mañana. Sí, dígame, doctor Pastor. Muchísimas gracias, señor juez. Solamente deseaba desearle ante la proximidad de las fiestas que tenga usted una feliz Navidad y también a la doctora Villasante y a todos los concurrentes a esta audiencia. Muchas gracias, señor. Igualmente, mi saludo a la doctora Villasante, al doctor Pastor y a todos los que están en la plataforma. Muy buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias, buenos días.